Bienvenido a Aves Cable y feliz día. Si podría activar su micrófono, por favor, para poder escucharlo. Está desactivado el audio. Sí, Ahora sí, discúlpame. buenas tardes y feliz día. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tus palabras, gracias por la invitación acá para atender tus preguntas. Dentro de este escenario social que ve usted, del impacto económico, hacía una referencia en esta introducción a lo que viene pasando en Argentina, el mal manejo de la pandemia, el mal manejo económico, termina siendo bastante chocante con el cierre de empresas que se van para siempre. Aquí ya tuvimos al inicio de la pandemia el cierre de una empresa como esta empresa retail París, que se fue también de nuestro territorio y muchos comenzamos a sospechar que podría suceder lo mismo con otras que se encuentran apostadas en nuestro territorio. Sí, en realidad, mi estimado Pedro, el tema económico es bastante sensible y más aún cuando estamos hablando de una política de gobierno a nivel de un Estado. En el caso del Perú se ha vuelto un poco un tema bastante sensible porque a ello se suma también pues la variable política, ¿no es cierto? Y sobre ello una serie de especulaciones. No podemos negar en nada, no lo puedo negar, de que los agentes económicos, en el caso del Perú, ¿no? Voy a empezar por ahí para después referirme a la Argentina, ¿no? Son bastante sensibles, ¿ok? Pero vamos a decir una cosa bien en clara, es mi posición. En el caso peruano, no tendría por qué haber, por ejemplo, subida de precios de los bienes de canasta familiar, o quizás fuga un poco de los capitales que se puedan presentar en el Perú, o alguna quiebra de empresas, porque en realidad el Perú, su situación macroeconómica y su estructura económica se encuentra muy bien. Ahora, sobre eso pues pueden preguntar muchos, usted también se puede preguntar, Pedro, pero entonces, ¿por qué suben los precios? Bueno, es mi posición de que la subida de los precios, pollo, huevo, el pan, la harina, más que nada obedece un tema de especulación artificial y ficticia, porque en realidad no habría por qué subir los precios, porque si bien es cierto el candidato Pedro Castillo dijo en un momento, quizás de una manera un poco tosca, de que iba a cerrar las importaciones, hasta el momento no se han cerrado. Entonces, no hay razón por el cual los principales En este momento se cierre. por supuesto, no hay necesidad para que haya eso, ¿no? Pero sin embargo, se aprovecha el escenario quizás para poder tener una conducta especulativa, ocultar los productos, ¿no? Y poder justificar la subida de los precios. ¿Y por qué sube el dólar? ¿Por qué sube el dólar? Por ejemplo, yo tengo una cuenta, una tarjeta de crédito que tuve que usarla de emergencia para la compra de un pasaje de avión de emergencia. Al momento de la compra, la cuenta me salió 196 soles. El tipo de cambio era muchísimo menor. Y ahora, en la misma cuenta me sale más de 210 soles, la misma cuenta, porque me di cuenta que el tipo de cambio que me está cobrando está a 3 soles 99 y en ese instante me cobraron a 3 soles 80. ¿Por qué sigue subiendo el dólar si Pedro Castillo aún no ganó? ¿Qué es lo que pasa con la economía? Yo creo más que nada que nuestra economía está basándose en una conducta especulativa, que no hay necesidad, ¿no es cierto?, para que haya una subida de los precios y menos del tipo de cambio. Acá ahorita, por ejemplo, en el Perú, lo que podemos tener quizás es un estancamiento de las inversiones, más que nada por temas de proyectos mineros que no quieren acogerse a lo que vienen a hacer ciertas regulaciones ambientales, pero eso no es de ahora. Eso viene ya desde años pasados, desde el momento que, incluso desde Kuczynski, cuando asumió el poder, su primer mandato, ya teníamos pendientes los casos, por ejemplo, de los impactos ambientales, ¿no? Que era una de las razones por las cuales las empresas mineras no querían invertir mucho aquí en el Perú, ¿no? Y cuando hablamos de inversión, obviamente venimos pues, ¿no?, de la tarea de divisa, ¿no es cierto? Yo lo justifico más que nada, mi estimado Pedro, a un tema de especulación de los agentes económicos que tratan de una manera aprovechar esta situación, ocultando este insumo, llámese tipo de cambio, divisa, pollo, carne, no lo sé, para poder tener un nivel de rentabilidad en un tiempo corto. Hoy Sí, lo suelo, hoy lo pero, calculo y mañana lo elevo. pero esa actitud de generar rentabilidad aprovechando este pánico que se está generando, no se registra en otras partes del mundo, porque uno se pregunta cómo es que el dólar en otros países no se encuentra elevando su valor, al contrario, se está depreciando, está bajando su valor, cuesta menos, y aquí el dólar cuesta más. ¿Por qué No, esto solamente pasa en el país y no, por ejemplo, ni siquiera en Argentina, perdón, ni siquiera en Chile, donde también están atravesando un proceso electoral con unos cambios en la política, con empresas que se ven amenazadas, pero el dólar no subió sustancialmente como subió aquí en el país? obviamente que en ese caso estamos hablando pues, de la participación
¿no?, del gobierno a través de una política económica, ¿no es cierto?, y cambiaria, y de emisión de o oferta de dólares a partir del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Es un manejo monetario que los bancos centrales de reserva tienen que hacer en este caso para que el tipo de cambio se pueda controlar, ¿ok? Pero obviamente también había que marcar la diferencia de que la situación que está pasando en el Perú es muy sui generis a lo que pasa, por ejemplo, en otros países. Que tú comentaste el tema de Argentina. Argentina, por ejemplo, tiene una economía eminentemente subsidiaria, eminentemente proteccionista a su industria nacional, por ejemplo. Entonces, eso hace de que la política del señor Fernández esté orientado más que nada a sus agentes económicos nacionales y un poquito, ¿no?, perjudicando a los agentes económicos internacionales. Es una de las razones por las cuales quizás a empresas internacionales no ven que están en una muy buena posición y deciden retirarse, ¿no es cierto? O sea, la situación siempre va a ser cambiante y a nivel de gobierno va a significar un buen manejo de la política económica. Lo que estamos exigiendo ahorita, por ejemplo, es que cese este conflicto, ¿no? Sería mi parecer, que cese este conflicto electoral, ¿no es cierto?, que se defina al ganador y quien sea, tanto Pedro Castillo o la señora Keiko, ¿no?, hay una concertación de ideas, ¿no es cierto?, y una política económica que se tenga que seguir, porque lamentablemente el tema económico es muy sensible en el caso peruano, ¿ok? Hablar de economía, hablar de crisis económica, hablar de una desestabilidad, ¿no?, de los precios, está hablando de aspectos pues sociales, jurídicos, incluso personales, pues, ¿no?, en un tema quizás hasta familiar, ¿no? Pero ahora, ¿qué tendría que hacer el siguiente gobierno? Viendo todo ese panorama que está sucediendo económicamente, porque si golpea el bolsillo de la gente, afecta todo. ¿Cómo se mide finalmente si va bien la economía de manera correcta o de manera incorrecta, en el sentido del impacto que genera la gente? Cuando, por ejemplo, sube el precio del pan, cuando, por ejemplo, termina el señor de la bodega que te vendía un producto antes a 50 céntimos, ahora te vende a 70 céntimos, cuando un producto que antes te costaba 2 soles, ahora te cuesta 2 soles 50, y las cosas poco a poco van subiendo. Y esas monedas pequeñitas de menor valor en la suma impactan directamente en la canasta básica familiar. Allí se ve justamente lo que podría generar en un corto, mediano y largo plazo. ¿Qué tendría que hacer un gobierno o de Castillo o de Keiko Fujimori, en el peor de los casos, si es que se logra superar dentro de poco, en el mejor de los casos, esta situación política? ¿Qué tendría que hacer para restablecer la confianza y que el dólar baje y que los precios no sigan subiendo? No, desde mi punto de vista, cualquiera de los ganadores que asuma la presidencia, cualquiera de las personas que asuma la presidencia, lo que tiene que hacer es primero tranquilizar, ¿no?, a los agentes económicos internacionales a partir de un principio, ¿no? La pacta sunt servanda. Se tiene que respetar los contratos que se hayan firmado en el caso de los acuerdos económicos o de los tratados de libre comercio. Ahora, si vamos a ir específicamente en los temas de importación y exportación, el Perú necesita tener, no puede dejar de lado la inversión extranjera, pero tampoco significa que vayamos a depender, ¿no es cierto?, de las importaciones. El Perú tiene una serie de medidas, ¿ya?, de defensa comercial que podría aplicar en el caso de que quiera promocionar a la inversión nacional. Por ejemplo, no vamos a negar de que en el Perú están ingresando productos que tienen pues dumping, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo gobierno tiene que hacer una investigación, ¿no?, sanear todos esos productos que están ingresando con este tipo de problema de dumping y aplicar pues las medidas de salvaguarda, ¿no? La Medidas de industria textil antidumping podría o tener de esa salvedad, compensación. por ejemplo, la industria textil, lo que pasa en Gamarra, la forma como es que hay Definitivamente. tantos centros, tantas tiendas en Gamarra que se encuentran cerradas, hay tantos microempresarios que finalmente se han visto expuestos a una crisis brutal sin regreso, a una opción de que les rescaten financieramente porque les rechazaron el crédito FAEMIPE, les rechazaron el Reactiva Perú y ahora están subsistiendo. Antes eran empresarios y microempresarios que podían justamente solventar la actividad y ahora se encuentran subsistiendo en esta situación que atravesamos los peruanos. El Pero, tema pero, textil, ¿cómo se manejaría? pero vea, claro, usted lo ha mencionado bien claro, ¿no? Pero veamos, pues, Pedro, ¿no? Una de las razones fundamentales, una de las desventajas de las importaciones, ¿no?, es de que dependemos de la producción internacional, ¿ok? Dependemos de ella. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, escasean, nos afecta a nosotros. Entonces, el nuevo gobierno lo que tiene que hacer es mantener quizás en equilibrio tanto las importaciones como las exportaciones, porque nosotros también somos productores textiles. El Perú también tiene producción textil, también tiene producción de algodón en la zona sur de Lima, ¿no es cierto? Cañete, nuestro famoso algodón Tangui, por ejemplo, es el más reconocido. Entonces,
Lo que se tiene que hacer, el ejemplo que tú has mencionado es clarísimo, ¿no? La famosa tela china ingresó, pues, ¿no?, a un precio por debajo del costo de producción, afectando a estos productores nacionales, por ejemplo, ¿eh? Pero eso es un tema de política de gobierno que se pueden corregir a través de las medidas de defensa comercial que están siendo reconocidas por el Organismo Mundial del Comercio. Entonces, Ya, para ir no lo cerrando, podemos dejar de lado. estos temas de dumping, en el tema de importaciones de productos que le hacen daño a la producción nacional, ¿el gobierno de Francisco Sagasti pudo haber hecho algo? Yo definitivamente pudo haber hecho algo, ¿no? Por más que haya sido un gobierno transitorio, de emergencia, temporal, por más que haya tenido 6 meses de gobierno, un año, ¿no es cierto?, tiene el poder para poder establecer algunos mecanismos de defensa comercial a través de los organismos, por supuesto, reguladores, que en este caso es llamado Indecop, ¿no? O sea, necesariamente un país tiene que defender su industria nacional, porque como yo le digo, es mi posición, y estoy seriamente convencido de que está bien que podamos darle la bienvenida a las importaciones, pero tampoco podemos depender demasiado de las importaciones, ¿no es cierto?, dejando de lado a la producción nacional. Debemos mantener un equilibrio tanto en importación como exportación. Vea usted, en la historia de todo el Perú hemos sido siempre un país importador, 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 ¿no es cierto?, de productos terminados, y hemos sido exportadores de materia prima. Es hora, ¿no es cierto?, de que mantengamos un equilibrio, tanto para que las grandes mayorías, empresarios, microempresarios, puedan también salir beneficiados de este mundo del comercio internacional. Ahora, yo no sé si usted podría coincidir, si usted coincide directamente con la política económica que plantea Pedro Castillo, pero algo importante mencionó usted al inicio: dar confianza con el respeto a los contratos. Castillo va en la misma línea que usted nos está dando a conocer, que se tiene que generar mayor protección, mayor incentivo, mayor tecnificación a la producción nacional, y no solamente limitarnos a exportar materia prima. Lo extraemos, lo empaquetamos y lo mandamos al extranjero. Eso ya pareciera ser cavernario en esos tiempos. Sin embargo, por más intención buena que pueda existir de la industrialización de los recursos de la materia prima peruana, también, por otra parte, en la propuesta de Castillo está el tema de la nacionalización, la renegociación de contratos. Renegociar contratos implica cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución implica una modificación en el Parlamento, negociación política, o en el peor de los casos, una nueva Constitución. Pero, ¿cómo se da confianza a los empresarios si te dicen que van a cambiar los contratos, que van a cambiar las reglas de juego? Para terminar. Claro, hay que dejar una cosa bien en clara, ¿no? El artículo 45 de la Constitución Política de Perú dice claramente que el poder emana del pueblo, ¿ok? Si el señor Pedro Castillo ha propuesto un cambio de constitución en su totalidad, tiene que ser a partir de un referéndum, ¿no?, constitucional, o sea, aprobado por el legislativo, ¿ok? Si el pueblo lo acepta, se tendrá que hacer, pues, ¿no?, un cambio de la constitución, ¿ok? Es la voz del pueblo, es la voz de Dios, ¿ok? Sin embargo, ¿no?, es mi posición quizás, ¿no?, de tener la oportunidad de poder recomendar y quizás decir no cambiar de constitución, sino por el contrario, reformar ciertos artículos de nuestra actual constitución que permita, pues, que el Estado pueda participar como un verdadero ente regulador del mercado, como lo establece eficientemente, pues, el modelo de economía social de mercado que está plasmado en el artículo 58 de la Constitución, ¿ok? Ese es un modelo que para mí no ha funcionado correctamente en estos 20, 30 años que tenemos de Constitución, ¿ok? Es muy fundamental que ahí participe el Estado, por ejemplo, ¿no?, revisando y elaborando los contratos con las grandes industrias que tienen la tecnología, la innovación, y garantizar, pues, definitivamente, ¿no?, un bienestar para todos los peruanos. Ojo, Bueno, ojo, definitivamente yo también estoy de acuerdo, permíteme, Pedro, estoy de acuerdo en lo que dice el señor Pedro Castillo. A mí también me sorprende de que tengamos nosotros, que nosotros seamos los productores de gas, y a nosotros nos vende el gas más caro, sí, y en Chile más esa ha barato. sido una polémica desde Definitivamente el es inicio. algo. Esa ha sido una polémica desde el inicio de esa actividad gasífera en el sur peruano, y que todos hemos pegado el grito al cielo, todos nos hemos indignado, los políticos han criticado, pero a pesar de la crítica, la indignación, todo quedó igual. Nunca nadie modificó, porque hay el bendito contrato ley que no lo puedes modificar. Y para que lo modifiques tiene que haber una reforma constitucional, porque incluso ni el Congreso tiene facultad, porque dice claramente ese artículo constitucional que el Congreso no puede modificarlo, no lo puede tocar. Eso ya está un libro sacramentado, y solamente con una reforma constitucional se podría alterar. Pero, señor Contreras, Tantalián, perdón, muchas gracias por la comunicación. Permíteme, Pedro, por favor, yo ¿Ya? lo veo más que nada de un punto de vista económico, ¿no? Análisis económico y jurídico, ¿no? ¿Cuánto le costaría al Perú cambiar de constitución? Un nuevo referéndum, ¿no es cierto? Un nuevo presupuesto, una nueva planilla presupuestal, ¿cuánto le costaría?
Yo creo que en estos momentos es hora que nos sentemos, ¿no? Y que el nuevo presidente se sienta, ¿no? Con la cabeza bien fría y con una buena recomendación de su equipo técnico y se dé cuenta, pues, ¿no? De que qué cosa es factible, ¿no? Qué cosa es viable, ¿no es cierto? Yo soy de la convicción de que no convendría modificar toda la Constitución, sino por el contrario, reformar, cambiar algunos articulados, darle más fuerza al Estado a través de los organismos reguladores de su actividad subsidiaria, como está, para que no se presenten estos problemas, pues, ¿no? De contratos, ¿no? Malintencionados, leoninos, en contra de los intereses de la nación y de la ciudadanía Bueno, peruana. bien, muchísimas gracias, Iván Tantalián, por este contacto. Gracias, Pedro, a ti, muy amable. Bien, feliz del Padre una vez más. Vamos a Igual la manera. pausa, regresamos con más aquí en Rumbo al Poder por vez